nuestras vidas, que tú puedas tocar nuestros corazones. Tú conoces nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y en tus manos humildemente estamos, Padre. Háblanos a través de tu palabra, Señor, dirigiéndonos por tu Espíritu Santo, Señor. Paséate, Padre, paséate en este lugar y llénanos de tu presencia, porque la gloria y la honra es tuya. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estoy de invitada, yo no soy predicadora, voy a hacer la primera aclaración, ¿saben? Pero estoy aquí, ¿verdad? Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Para compartir con ustedes la palabra, que nunca está de más. Así que vengo de la iglesia Montore, en Puerto Rico, en el barrio Navarro de Gurabo. Lo dirige el reverendo Cruz Alberto Ruiz, mi hermano, y la pastora Dinora Burgos. Así que estamos aquí con un grupito como este, ¿verdad? Empezando una obra, y lo felicito porque Dios nos mandó a buscar y llevar su palabra, no importa dónde sea, pero tenemos que darnos a esa tarea. Así que los felicito de corazón en esa misión que tienen, y los pondremos en oración en nuestra iglesia. Así que bueno, me alegro un montón, porque son pocos ahora mismo las iglesias que se están abriendo. Son más las que se están cerrando que las que están abriendo. ¿Okay? Así que el tema, aparte de eso, el tema que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana es el propósito de Dios en mi vida. ¿Okay? Está basado en la base bíblica, es en Génesis número 37, ¿verdad? Y voy trabajando entonces el tema. El propósito de Dios en mi vida. Dios nos creó a todos con un propósito, ¿verdad que sí? Y ese propósito da sentido a nuestras vidas, ¿verdad? El vivir dentro del designio de Dios es como tener un mapa en la dirección correcta para que no nos perdamos en el camino. Pero definamos qué es propósito, porque lo que puede ser propósito para ti, a lo mejor para mí no lo es, ¿verdad? El propósito es una palabra que es utilizada en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, para referirse a los principios y leyes de Dios que ha establecido para el mundo. La palabra propósito también se utiliza para referirse a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque siempre decimos, sea hecha tu voluntad, no la nuestra. Porque Él es el que tiene la fuerza sobrepoderosa, que es una fuerza impulsadora detrás de todas las cosas que Él hace. Es como una brújula, es como el GPS. Yo le digo, el propósito que Dios tiene en nuestra vida es como un GPS, es una brújula que va a dirigir la dirección a la que tú vas a ir, ¿verdad? Y la Biblia nos muestra que Dios tiene un propósito para todas las cosas. Mientras usted hablaba, yo decía, este es el propósito que Dios tiene a lo mejor con esta iglesia. ¿Verdad que sí? ¡Qué bonito! Esto significa que Él tiene un plan para cada uno de nosotros y para todas las situaciones que nosotros enfrentamos en la vida. Hay veces que nos enfrentamos a situaciones que nos ocurre y decimos, pero ¿por qué ocurre? Y no tienen ni las herramientas para nosotros poder manejar esta situación. Pero Dios está contigo. Esto nos enseña que nos podemos sentir seguros de que Dios estará con nosotros en esa toma de decisiones si estamos alineados al propósito que Dios tiene contigo y si es su voluntad. El propósito del cristiano, porque todos tenemos propósito como iniciamos, es conocer a Dios, número 1, escuchar su voz para vivir una vida en santidad, ¿ok? De obediencia bajo el Espíritu Santo. Amén. Gloria. Podemos decir que todos tenemos el mismo propósito. Usted viene aquí a la iglesia con un propósito, ¿verdad que sí? De buscar su rostro, ¿verdad? De buscar esa santidad, de fortalecerse espiritualmente. No podemos salir como entramos, ¿verdad? Porque Dios tiene que tratar con nuestros corazones.
Y el propósito es buscarlo en espíritu y en verdad. ¿Okay? Y adorar y glorificar su santo nombre, porque ese es nuestro propósito. Sin embargo, la forma en que lo hacemos es personalizada, porque la salvación es individual. Y eso no lo dice la Biblia. La salvación es individual, usted la tiene que trabajar. Yo no la puedo trabajar por mi hija o por mi esposo, es individual mi salvación. Yo tengo que rescatarla, yo tengo que trabajarla, porque para eso estamos aquí, ¿verdad? Y nos estamos rompiendo las rodillas para trabajar nuestra salvación. Gloria. Somos una creación única y especial. Nadie es igual que usted. Y nadie piensa igual que usted, ¿verdad? Pero en ocasiones, somos una creación única y especial, y la situación o las circunstancias, cómo nosotros llegamos a Cristo, es la diferencia. Porque unos llegan de una forma, otros llegan de otra, otros llegan, por ejemplo, mi ejemplo, pues me he criado en la iglesia toda mi vida y he criado a mi niña, pues porque mi papá era pastor por 40 años, imagínense, nací, me criamos ahí totalmente. ¿Ves? Las circunstancias de cómo tú llegas es la diferencia. En ocasiones encontramos que llegan personas heridas, con droga, prostitución, todo, pero son hijos de Dios, porque este es el hospital. Yo les llamo a la iglesia el hospital, porque venimos, ¿verdad?, a esas heridas sanarlas, a buscar cómo podemos ayudarlo. Yo digo, este es el hospital que sana todas las situaciones con las que nos encontramos. Exacto. Y en ocasiones las circunstancias de la vida nos impiden cumplir con el propósito de Dios. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros unos dones, unas personalidades, unas oportunidades en la vida que a lo mejor a otros no se lo ha dado, unos talentos que cada uno tiene, que Dios le ha regalado, ¿verdad? Y debemos usarlos para su gloria. Todos tenemos algo que dar, todos tenemos un talento, todos tenemos unas oportunidades en la vida. Si a usted se le ha presentado esa oportunidad, la gloria es de Dios. Amén. La gloria es de Dios. Pero cuando nos movemos dentro del diseño de Dios en nuestra vida, Él se glorifica. Tenemos que estar bajo el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Analicemos por un momento la historia de José, José el soñador, que está en Génesis capítulo 37. José era uno de los 12 hijos de Jacob y Raquel, y era el favorito de su padre, ¿verdad que sí? Cuando José tenía sus 17 años, su padre le regaló una túnica de colores, pero sus hermanos ya estaban resentidos, ¿verdad?, con él, le tenían celos, porque mantenía una buena comunicación con su padre. El padre le regaló una extravagante demostración de amor. Le regaló una túnica de colores, y esto aumentó ese rencor que había en la familia, en los hermanos, que no debe existir, ¿verdad? Pero Dios tenía un propósito con José. José fue apartado para Dios, porque él está claro sobre el propósito que Dios tenía con él. Como el diablo sabía que Dios tenía un propósito con él, le presentó varias situaciones para probar su fe, como te las presenta a ti y a mí. Que nos prueba, Dios nos prueba, ¿verdad? Y le presentó a Potifar, el capitán de la guardia del faraón, que compró a José, para que el propósito de Dios se cumpliera en José. Amén. Y la esposa, otro de los puntos que también por las cuales pasó José fue, la esposa de Potifar se fijó en José y quiso dormir con él. Pero él sabía que en su corazón Dios tenía un propósito con él. Ella lo acusó y él fue hasta la cárcel sin razón,
Pero Dios tenía ese propósito con José, que tenías que pasar por todas estas experiencias. Inclusive fue vendido hasta por los israelitas, ¿verdad? Pero Dios dijo, yo quiero que tú pases por esto, para que el propósito mío se pueda ver en ti, como se puede ver en nosotros. Él tenía un don muy especial. Dios le revelaba a través de sus sueños las cosas que sucederían. Iglesia, no importa lo que el diablo te ofrezca, no lo aceptes. Te quiere confundir, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Dios tiene un propósito para tu vida, tiene un propósito para esta iglesia. Aléjate de las tentaciones para que Dios se glorifique en tu vida y tú le puedas dar esa oportunidad a Dios. ¿Okay? Tu mirada tiene que estar dirigida. Dios no te llamó para que flaquees en medio de las pruebas. Somos humanos, hermano, y nos pasa a todos, que nos caemos cuando vienen las muertes, las situaciones económicas, situaciones matrimoniales, situaciones de salud. ¿Quién no puede flaquear? Pero ahí es que tú te tienes que buscar el propósito de Dios. Dios mío, fortaléceme en el espíritu. Dios te llamó para que no flaquees en medio de las pruebas, que no te rindas. Él te llamó para que tú pelees tu bendición, porque la bendición tú la tienes que pelear. Nadie la puede pelear por ti. Las pruebas te fortalecen y crecemos en medio de las situaciones que Dios nos pone en nuestros caminos y pedirle herramientas a Dios, ¿verdad? El propósito general no es más que el logro de un reconocimiento de Dios como Padre, cumpliendo con sus designios y disfrutando de su gracia. Nosotros como cristianos tenemos que vivir dentro de ese propósito de Dios, que puede parecer fácil, pero miren, no es fácil ser cristiano. ¿Ok? El que diga que sí, pues está mal. ¿Por qué? Porque estamos apartados del mundo para Dios. ¿Ok? Estamos excluidos. Pero es porque estamos luchando la bendición que queremos tener allá arriba. Y la gloria es de Dios. ¿Verdad que sí? Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. En 2 de Corintios nos dice 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y estamos aquí con ese propósito, ¿verdad que sí? Si estamos con Cristo, tenemos que vivir conforme al Espíritu Santo, hermano. Eso tiene que estar claro en nuestra vida. Y las sagradas escrituras, siguiendo el mandato y el propósito de Dios. No podemos hacer lo que nos dé la gana, porque tenemos dirección, tenemos un propósito en nuestra vida, tenemos la brújula, el GPS, ¿verdad? Pero en ocasiones nos preguntamos, ¿cómo me puedo mantener dentro de ese propósito de Dios? ¿Cómo yo me puedo mantener? Les dije que no era fácil, pero nos tenemos que mantener. Número 1. Sin embargo, conocer a Dios para conocer realmente a Dios, lo primero que debemos de hacer es aceptar el sacrificio del Hijo de Dios, la salvación. El propósito con el que Él vino a este mundo y con el propósito con el que tú estás para tu salvación, ¿verdad? Hablando con Dios cada día para pedir su dirección. Porque tenemos que pedirle esa dirección todos los días, porque Él es el que dirige nuestras vidas. Hablando con Dios cada día para pedir su dirección. Orar y preguntarle. Oiga, ore y le pregunta. Dios, lo que Él quiere que tú hagas, que yo haga,
en medio de esta situación, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Y cómo debo de hacerlo? ¿Cómo debo de reaccionar? Y Él te va a contestar aunque tú no lo creas. Dios desea brillar a través de ti para impactar a los que te rodean. Tú eres el instrumento más valioso que Dios tiene. Les cuento una experiencia. Nuestra iglesia siempre, todos los años, separamos el mes de enero para orar, para prepararnos, ¿verdad?, para el año. Cancelamos todas las actividades, servicio en los hogares, todo. Y entonces, cuando, para el 2011, recuerdo, en el 2011, estaba en enero, a fines de enero orando, recuerdo que era un lunes, y entonces apagábamos hasta las luces, o sea, disminuíamos las luces y cada uno cogía su rincón a orar y clamar a Dios. Y en una, estoy orando y al rato ya estaba como agotada, ¿verdad?, las rodillas. Y me levanto y veo aquí un féretro. Y yo digo, Señor, ¿qué es esto? Y sería yo, dije yo, usted sabe que uno nunca acepta. Y entonces cuando sigo orando, y luego entonces levanto la cabeza y lo vuelvo a ver. Y yo dije, Señor, pero me estás hablando. ¿Qué tú quieres con esto? Y en aquel momento yo no entendía el propósito de Dios. No lo entendía, porque jamás usted piensa que usted va a vivir una experiencia, o lo menos que si usted se le ocurre eso. Y entonces cuando el Señor estaba trabajando conmigo, pero yo no lo entendí en ese momento. Comienza a trabajar, yo veía a mis padres débiles, un poco débiles, ¿verdad?, cansados, porque el ministerio no es fácil. El ministerio no es fácil, es una gran responsabilidad, ¿verdad? Lo veía como agotando ya las baterías cargadas. Y yo pues entonces en febrero del 2011 dije, espérate, yo creo que ya yo he cumplido con mi responsabilidad profesional y déjame entonces moverme al retiro, a ver si me puedo ir con 30 años de servicio. Y es ahí donde comienzo ese proceso también. Mi otro propósito era que mi hija empezaba escuela intermedia. Y yo dije, yo tengo que estar ahí. Ojo visor. Lleva y trae. Porque miren, la adolescencia pues hay que estar ahí. Buscaba, la llevaba y llevaba a sus amigas también a la casa. Por no dejar a las niñas solas en los caminos. Y es entonces cuando Dios, luego de eso, mi papá pedía siempre vacaciones como para agosto de la iglesia. Había una junta directiva y le pedía las vacaciones siempre para agosto. Pero él la cogía pues para trabajar en la finca, para trabajar en la casa, verla pintar y ponerle cosas al día. Y mi hermana que vive en California le dijo, papi, este verano yo quiero que nos los dediques. ¿Okay? Bueno, separó una casa en Cabo Rojo, cerca de la playa, le llevamos hamaca, estaban los 4 hijos, los 4 yernos, los 9 nietos, nosotros. Y disfrutamos. ¿Cómo disfrutamos esas vacaciones? ¿Ok? Una semana completa los separamos. Porque hay que separarse y hacer el espacio también para la familia, que es prioridad. ¿Ok? Porque tenemos que fortalecer la familia. Llegamos de un sábado y el domingo nos fuimos en un catamarán para cerrar las vacaciones. ¿Y sabe qué? Esas fueron sus últimas vacaciones. Sus últimas vacaciones. A las 2 semanas falleció. ¿Okay? Fíjese que Dios tenía propósito porque me fue preparando espiritualmente en unos procesos que me tocaba como hija mayor, que jamás pensé, y en ese momento yo no entendí el mensaje que Dios tenía para mí. Lo vine a entender luego. Por eso, cuando a nosotros nos ocurren situaciones y Dios tiene ese propósito contigo, no lo ves en ese momento, probablemente lo vas a ver más adelante, ¿ok? Pero es hermoso
cuando Dios nos va fortaleciendo en el espíritu. Es hermoso cuando Dios nos va preparando en esos procesos, que hay veces que no los entendemos, hermano, de por qué tenemos que pasar por estas situaciones. Pero la gloria y la honra es de Dios. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Pues por la preparación espiritual que Dios me dio. Le doy gracias a Dios porque pude atender a mis padres, ¿verdad? Luego del retiro, que el propósito de Dios se cumplió en mí, y ayudar a mis hermanos. Así que la gloria y la honra es de Él. El propósito de Dios lo fortalecemos también en la capacitación de la palabra. Dijimos que había que orar. Es la clave, tener fe, ¿verdad? Y fortalecernos en la capacitación de la palabra. Y nos dice la Biblia: lámparas a tus pies y lumbrera a tu camino. El propósito de Dios, la vida cristiana, es vivirla dirigida a través de la fe. Si usted no tiene fe, no va a lograr nada, hermano. Esa fe es la brújula, esa fe es la que nos mueve, esa fe es la que nos dirige, ¿verdad que sí? La fe, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad que sí? Así que el propósito de Dios es fortalecernos en la fe. El propósito de Dios es la vida cristiana, es vivirla a través de la fe. Que esto nos arroja esa vida abundante en Cristo Jesús. Tenemos que cumplir con el propósito de Dios, mostrando su amor a los que nos rodean. Que se note, que estemos llenos de ese Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos podamos distinguir como cristianos. Deja que otros vean en ti lo que Dios ha transformado y ha hecho en tu vida, porque es hermoso. Nos dice en Juan 10, versículo 10, el ladrón vino a robar, matar y destruir. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Pero Él nos dice: pero yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Fíjese qué hermoso es ese propósito. Vida en abundancia. Cuando nosotros le buscamos en espíritu y en verdad. Otro de los propósitos es manteniendo tu mirada en Cristo. No la desvíes, hermano. No la desvíes. No permita que nada te distraiga. ¿Okay? No desvíes el propósito de Dios en tu vida, porque tú eres responsable de tu salvación. ¿Okay? Yo llego enfocado en lo que Dios tiene para mí, ¿verdad? En la mirada hacia Él, porque la luz de Cristo tiene que brillar en medio de esas pequeñas decisiones. Y Él se glorificará cuando actuamos como Él desea que nosotros actuemos. Aleluya. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Les tengo otra experiencia. Otro testimonio. Voy a tomar un poquito de agua para poder Santo Gloria a eres Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. No lo oigo. Jesús. Bien. Me caso a los 40 años, ¿ok? Comienzo un proceso de tratamiento y comienzo el médico, pues, con unos tetras para ver, quería tener una hija. Ese era mi sueño, ese era mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida era tener una hija. Y ustedes saben que en los tiempos de antes, ya no, ahora no, pero en los tiempos de antes la gente hostigaba. ¿Pero y qué estás esperando? Ya te casaste, pero ¿y qué estás esperando? ¿Y para cuándo? Y yo decía: Dios mío, pero si es que Dios tiene propósito cuando Él decida. Cuando Él decida. Pero a los 40 años pues me someto entonces a tratamiento. Y yo dije: bueno, esto tenía, yo que soy una mujer de fe. Y mire, me comienzo el primer tratamiento con Clomid. Y yo digo: Dios mío, doblé rodillas, hay que doblar rodillas, hermanos. Y entonces en el primer tratamiento el médico dice: no funcionó.
esto no funcionó. Pues vamos para el segundo. Yo tengo fe, vamos para el segundo. Deme doble pastilla, porque era con pastillas. Me dijo, bueno, pues vamos a intentarlo. Intentamos de nuevo. No, esto no se pudo. Yo te voy a referir a Buchan. Buchan era un médico en el área de Bayamón, famosísimo, de infertilidad y obstetricia. Y entonces yo dije, yo no voy para ningún Buchan. ¿Por qué tengo que ir a Buchan si yo tengo un Dios? Yo tengo un Dios que me va a dirigir. A lo mejor no estoy cumpliendo el propósito de Dios. Recuerdo que en mi urbanización, frente a mi casa, había un señor que tocaba una trompeta espectacular y a las 7 de la noche él practicaba. Pues a las 7 de la noche yo apagaba, cerraba todo en mi casa, como mi esposo trabajaba de noche, y me arrodillaba a pedir por mi hija que le iba a dar Dios. Yo decía, si se la diste a Sara con 90 años, ¿por qué no me la puedes dar a mí? ¿Okay? Y doblé rodillas, hermano, y doblé rodillas, y sea tu voluntad. Voy donde el doctor y me dice, no se puede. Yo te dije ya, Buchan, mire, vamos a intentarlo por tercera vez. Mire, esto es hormonas, esto no se puede. Sí, yo tengo fe, vamos a hacerlo. Lo hicimos, pero yo decía, Dios mío, sea hecha tu voluntad, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, me has dado las herramientas, pero aquí estoy. Y me olvidé. Una veces se tiene que desligar, olvidarse por un tiempo. Y un día trabajaba en escuela intermedia en una biblioteca. Y todos los días yo mandaba a un joven, cuando tocaba el timbre, a comprarme un chocolate al salón de matemática. Toma, por eso me dice, sí, dame el peso. Y yo le daba el pesito y él iba y compraba el chocolate todos los días, porque me encantan los chocolates. Me cooperaban para hacer actividades del salón, vendían chocolate. Mire, un día firmando la asistencia a las 3 de la tarde, se acerca la compañera y me dice, Alicia, pero que mucho chocolate tú comes, tú no estarás embarazada. Yo dije, oye, no se me había ocurrido. Cómo Dios la utilizó a ella para llevar un mensaje. Salgo más rápido que ligero para el laboratorio. Corrí. Mire, cuando llegué allí al otro día, estaba desesperada y me dio positivo. ¡Ay, yo no lo podía creer! Yo no lo podía creer. Ustedes saben que guardé eso un mes y nadie lo sabía. Yo decía, Dios mío, ¿será esto cierto? Tú me lo estás revelando, Padre. Pero si no me crees, porque es que la incredulidad, el diablo pone la incredulidad en ti. Y entonces, mire, comienzo al mes, hija mayor. Nadie había tenido hijos en mi casa. Yo creo que mi hermano, sí, mi hermano. Y entonces eso fue una alegría y una emoción. Ahora, cuando voy al médico me dicen, ¿cómo usted logró esto? Yo doblando rodillas, doblando doctor, él no lo podía creer. Y yo le decía, y tiene que ser, mira, tienes que aceptar lo que Dios te lo acepto, porque es su voluntad. Pero tiene que ser niña, doctor, con 2 rajas de aguacate, que yo quiero, no una niña. Y gracias a Dios. Gracias a Dios todos los días, le doy gracias a Dios por el regalo tan hermoso que me ha dado, que tengo por quien luchar, mi hija y mi hijo y mi otro hijito. Amén. Gracias a Dios. Por eso, hermana, aquella hermana que esté pasando por estos procesos, ore con fe, encomiéndese a Dios. Diríjase, ¿verdad? Y déjese llevar en el propósito de Dios, porque no estás solo. Dios dirige tu vida. Pero es en el momento de Él. Mira, a los 42 años, que me decían, eso no se puede. Bueno, con Sara se pudo. ¿Por qué conmigo? Amén. Así que mire, déjese llevar en el propósito que Dios tiene contigo. Porque es
diferente al que tiene con cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Así que la gloria es para Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mantén los ojos en Jesús, el dador de la vida, y escucha su voz. Permite que guíe tus pasos en todo momento. Hoy Dios quiere darte un propósito para tu vida. Solo tienes que recibirle, mantente confiado, sin importar los fuertes vientos, que Él hará lo demás, Él va a hacer lo demás. Ante la situación social que estamos viviendo en el mundo, la iglesia se tiene que levantar. La iglesia se tiene que levantar. Yo los felicito por esto, porque vamos a ir abriendo camino, trabajar con niños, con los jóvenes que son los que se están levantando, los más indefensos con las situaciones que están viviendo, que no es fácil para ellos, ¿verdad? Hoy Dios quiere darte un propósito a tu vida. Solo tienes que recibirle, mantente confiado, sin importar los fuertes vientos, que Él va a hacer lo demás. Ante la situación social que estamos viviendo en el mundo, la iglesia tiene que decir presente. Porque el hogar tiene una responsabilidad, la iglesia tiene otra y la sociedad otra. Si todos nos unimos en armonía, podemos llegar al propósito de Dios, ¿verdad? Que es levantarnos en amor, en misericordia y en unión. Yo siempre he dicho que en la unión está la fuerza, en el amor de Dios, hermano. Dejemos que el Espíritu de Dios se mueva en nuestra vida. Tienes que permitirlo, ese propósito. Mantente creyéndole a Dios y el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Pero hay que creer, hay que tener fe, ¿verdad? Como ese granito de mostaza. Podemos concluir que el Señor tiene grandes planes para ti, grandes planes para esta iglesia. Mientras te mantengas viviendo en el Espíritu y no en la carne. No podemos, porque si estás aquí, no podemos vivir en la carne. Tenemos que vivir en el Espíritu para que Dios se mueva en medio de nosotros. Él está contigo, ¿verdad? Como poderoso gigante. Dios está buscando hombres y mujeres como José, que se mantengan confiados en Él. Hombres y mujeres que no les importe las circunstancias en las que están viviendo, en las que se encuentran, porque Dios resolverá en el momento de esa dificultad. Eso es parte del propósito que Dios tiene con cada una de nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Así, aunque los comienzos sean difíciles, Él desea